Yeah. Fíjate que él la puse en casa y yo me decía, ay, ¿qué es esa? ¡Qué buena que está! Cuando digo, Bueno, estamos acá con María Eugenia, como les habíamos prometido. Así que bueno, buenas tardes, María Eugenia. Hola, ¿cómo están? Bueno, les vamos a pedir, te pedimos que te presentes, que nos cuentes. Bueno, yo soy Eugenia Velázquez, estudié psicología y en este momento soy docente de la facultad y también del bachillerato Trans Mochacelis, que es el primer bachillerato orientado a personas trans, que es inclusivo pero no excluyente del mundo. O sea, ahora hay muchos más, ¿no? Pero el primero del mundo fue de acá, de Argentina. Qué buenísimo. bueno, qué experiencia, no conocía ese bachillerato. Contanos un cachito. ¿Cómo De fue hecho, que quería mandarle un beso grande a Victoria Arias, o también la conocen como Gaby, que es de acá del barrio y es ex estudiante de La Mocha, que nos vimos hace poquito y me dijo que era de Villa Jardín y no lo podía creer. Bueno, seguimos con los encuentros, ¿viste? Tal cual. El año pasado decíamos, me encontré, estaba en tal lugar y resulta que era de Villa Jardín, estaba en el otro lugar y bueno, siempre hay alguien del barrio. Se ve que Villa Jardín es más grande de lo que uno cree. Es un bachillerato que se hace en 3 años, es para adultos, está orientado especialmente para personas trans, pero ya digo, tenemos gente de todas las orientaciones sexuales, tenemos personas intersexuales, de todo tipo, cisexuales o heterosexuales también, digamos, no excluimos a nadie. Y se hace en 3 años, se sale con un bachillerato en orientación y desarrollo de las comunidades, que es la materia que doy yo junto con otras 2 personas más. Somos un trío pedagógico. Qué bueno. Mira eso. vos. Sí. Hasta ahora yo venía escuchando sobre, ¿no? El dúo, la dupla. Claro, no. Bueno. Nosotros somos un trío. Un trío pedagógico. Vale la Está aclaración. muy bien. ¿Qué más? En este momento estamos en una situación muy particular porque no sabemos si vamos a poder iniciar las clases. Se supone que empiezan el 30 de marzo, pero nosotros funcionamos en la Mutual Sentimiento en Chacarita. Y en este momento siempre, digamos, tuvimos que pagar siempre lo que son las expensas y los gastos del edificio y lo fuimos manteniendo. Nosotros no tenemos financiación integral del Estado, solamente nos abonan 19 sueldos docentes y 3 sueldos administrativos. Disculpen. Y somos aproximadamente 50 personas que sostenemos el espacio, más 120 estudiantes más o menos que pasan todos los días por las aulas. También tenemos talleres, etc. Y los docentes que cobran ponen un poquito de su sueldo para poder pagar las expensas. Hacemos 2 o 3 veces por año un festival que se llama Mocha Fest, donde también los estudiantes hacen sus emprendimientos, porque dentro de la población trans es muy difícil tener un trabajo, incluso un trabajo que sea informal, también es difícil tenerlo. Entonces empiezan a hacer algunos emprendimientos y ahí en general pueden comprar cosas de los estudiantes para ellos, pero también para nosotros recaudar algo para la escuela, y con eso veníamos más o menos manteniéndonos. Y hoy día lo que nos están pidiendo es que garanticemos el pago de todo el año, de las expensas, que tengamos como un plan de pagos para garantizar el pago mensual, cosa que la verdad es que nos resulta imposible. En general pagamos todas las expensas, no a término, no a tiempo, digamos. Entonces, en principio no pudimos inscribir personas que para primer año, así que eso nos tiene un poco preocupados. Pero esperemos, roguemos a todos los dioses que ya el 30 de marzo empecemos, que si no es ahí en la Mutual, probablemente nos han ofrecido otros espacios. Sería mucho más difícil porque tendríamos que estar separados los distintos cursos, en distintos espacios que van a ser como muy precarios en función de dónde nos podamos mudar medio a las apuradas, pero esperemos poder arrancar las clases.
Bueno, es parte de las batallas de los pequeños grandes colectivos, ¿no? Tal Digo, cual. creo que estamos viviendo en un tiempo donde reluce esto, se sale a la luz, ¿no? Las voces que eran calladas, ocultas, tapadas, inexistentes, no se puede hacer más la vista gorda, hay que escucharlas, hay que verlas, y creo que parte de este proceso en el que estamos, que todavía no se termina de resolver, sino que está en vías de, este es un eslabón de esa cadena, ¿no? Así como hablábamos recién con Chon en las problemáticas del barrio, como los vecinos también es necesario que se organicen para poder tener fuerzas, ¿no? Creo que se acabó el tiempo de la lucha individual. Sí, es verdad, porque además el colectivo trans es uno de los colectivos más vulnerados de la historia. Hablando del 24 de marzo, muchas personas trans lo que cuentan, que vivieron esa época, lo que cuentan es que para ellos no hubo diferencia entre la democracia y la dictadura, porque por los edictos policiales, que por estar vestida con ropa distinta al género que te correspondía, te ibas a comprar pan y te mandaban al calabozo. Entonces no se daban cuenta. Muchas personas de hecho estuvieron en centros clandestinos de detención y nunca se enteraron, porque para ellos era habitual que vos salías a la calle y te metían preso. Y estabas, andás a ver cuánto tiempo, no sabías dónde estaban, no te comunicaban dónde estaban. Entonces es una deuda realmente que toda la sociedad tiene para con la población trans, que además hoy día sigue teniendo una esperanza de vida de 35 años, cuando la esperanza general de vida es de alrededor de 85 para arriba. Entonces es mucha la diferencia y la dificultad también de acceder a derechos básicos, como por ejemplo la educación, y bueno, por supuesto el techo, trabajo, cosas básicas son muy complicadas de conseguir, y están en general tienen que dedicarse a la prostitución porque es el único medio de sustento económico que tienen, porque hay que comer todos los días. Exacto. Es uno de los colectivos, digamos, que más acumulación de violación de derechos expresa. Sí, sufre. Se habla de un identicidio directamente, que es una cuestión sistemática de vulneración de derechos a razón de una identidad. Increíble, ¿no? Mientras te escuchaba pensaba en algo que viene siendo un eje mío muy fuerte, ¿no? La batalla cultural. Digo, cómo la educación, la formación, la mirada en relación al otro que hemos tenido a lo largo de los años, en nuestras casas, en las escuelas, en los trabajos, fue como sembrando con fuerza una mirada mucho más estructurada de cómo se debe ser, cómo nos debemos comportar, cómo nos debemos vestir, qué se debe decir, ¿no? Qué se debe callar, qué se debe ocultar, qué se hace de las puertas para adentro y qué cosas sí se pueden hacer de las puertas para afuera, ¿no? Y aunque creamos y apoyemos, qué difícil también es empezar a transformar esas ideas o esa cultura que tenemos encarnada, aún los que apoyamos estas causas, Claro, sí, aún los que consideramos los que ponemos sobre la mesa el derecho humano, la persona, más allá de las elecciones propias, ¿no? Creo que en ese sentido es reconocer que tenemos esa lucha encarnada bastante profunda. Yo pensaba también cuando empezaste a hablar, concretamente digo, a ver, ¿qué necesidad hay de abrir espacios especiales para personas de tal o cual identidad o lo que sea, ¿no? Y si existen, ¿qué nos están diciendo esos espacios especialmente abiertos para determinadas situaciones, identidades, lo que fuera? Entonces, lo uno con esto que vos estás diciendo, ¿no? Si fuésemos más inclusivos o pusiéramos, nos problematizáramos desde algún lugar, no sería necesario, porque todos debiéramos estar donde queremos estar, ¿no? Y por eso también me quedé con esto, ¿no? ¿Qué necesidad de abrir un lugar en donde funcionen y ponerlos a todos ahí? Esto que decía que bueno, está abierto igual para otros y para otras, y entonces eso también es como que te crea un espejo diferente, pero si no, como que seguimos amontonándonos por diferencias y que también, digo, si bien hay personas que tienen y que suman un colectivo,
también digo, hay luchas individuales o se pierde fuerza, se pierde energía, porque bueno, en este momento no podemos como juntar todas las luchas y entonces cada uno, ¿no? Pero les ha ido pasando, nosotros venimos caminando con los pueblos indigenistas y les ha ido pasando y ellos van como proclamando todo el tiempo. El otro día nos decía Rosana cuando vino, esta es la lucha de todos, y eso me parece como necesario entender que aunque este colectivo trans, digo, tenga su lucha y pareciera ser que es el colectivo trans, somos todos en esa lucha, ¿no? Y ella decía, a ver, no peleamos por el agua, peleamos por la vida, no peleamos porque tengan trabajo esta comunidad trans, peleamos porque puedan vivir igual que yo, igual que vos, ¿no? Porque todos en tanto personas, que todos en tanto personas tengamos acceso a lo que nos corresponde por derecho natural, ¿no? Exacto. Porque sí, digamos, me parece que hay últimamente un poquito de avance, no es mucho, digo, parece mucho porque antes a las personas del colectivo trans no se las consideraba personas, por eso hoy día parece mucho el avance, pero en verdad sigue siendo de 35 años la esperanza de vida, y yo sé algunos colegios que empiezan a aceptar o no hacer tanto lío cuando una persona transiciona dentro de las aulas. Pero especialmente para las personas más grandes, que es la población a la que nosotros también vamos dirigidos, no les costó mucho en su momento poder seguir con la escuela. La mayor parte de las personas trans se autoidentifican con un género distinto del momento del nacimiento desde muy pequeñez. A los 13 años más o menos es el grueso, muchas personas mucho antes, ¿no? Pero de las estadísticas que hay, el grueso está alrededor de los 13 años. Entonces es algo que se sabe desde muy temprana edad, y por eso también es un problema, porque a estas personas, especialmente a las feminidades trans, las expulsan de sus hogares a esa edad, a los 13 años. Entonces son nenas que están en la calle y que tienen que prostituirse para poder comer todos los días. Entonces es muy difícil, digo, esta fue la vida de la mayoría de las chicas que van a la escuela, chicas que ya son grandes, entonces también es eso, volver un espacio educativo donde te acepten, donde no te hagan lío porque tu DNI dice una cosa distinta al modo en que vos te presentás en la sociedad, o incluso a veces, aunque tengan, a partir de la ley de identidad de género, se puede hacer la modificación de los datos en todos los documentos legales. Muchas veces, de todos modos, no quieren inscribir, digamos, podés elegir no hacerlo, y tienen por ley, es obligación que te pongan en las actas, en las inscripciones, en todo, aunque sea no con el género asignado al momento del nacimiento, sino con las iniciales nada más y el apellido en todo caso, respetando esa identidad. Y esto en general no suele suceder. Digo, pues no todo el mundo cambia el DNI, es un trámite que lleva mucho tiempo, que no sabes cómo hacerlo, que si no estás dentro de algún colectivo de militancia, por ahí no hay nadie que te acompañe, que te ayude, que te explique cómo se hace ese trámite. Entonces no todo el mundo lo tiene y no todo el mundo puede reclamar estos derechos. Entonces es difícil hasta el día de hoy para el colectivo, ¿no? Ahí volvemos otra vez a pensar en términos de derecho, ¿no? El derecho también es acceder al conocimiento, ¿no? Saber cómo hacer un trámite. Y esto es en términos generales, ¿no? La ley está, las leyes están, pero si vos no las conocés es lo mismo que la nada. Con lo cual, digo, este tema nos invita como a ver un montón de huecos que tenemos que resolver como sociedad, ¿no? Sí. Sí, también fijarse como en las crianzas, me parece, uno mismo dentro de su familia, no, esto que hablabas vos antes, no indicarle a una persona, no hagas eso que es de varón, o no hagas eso que es de nena, los varones no lloran, o no corras como un marimacho, esas cuestiones que están muy naturalizadas y que las decimos todo el tiempo, condicionan mucho a las personas que tienen otro género que les asignaron al momento del nacimiento, y sufren mucho realmente durante la crianza y no sienten que haya un lugar para ellos. Hoy en día
tenemos o vamos a tener, no estoy segura, a la presentadora del noticiero principal de la televisión pública. Habían llamado a una persona trans para que hiciera la emisión central del noticiero, así que ahí vamos a tener un poquito más de visibilidad en todas las casas, calculo, y eso es importante también, tener como personas con quienes vos te puedas identificar desde tu género, personas a las que les pase lo mismo que a vos, que sepas que no sos la única persona a la que le pasa eso, que hay espacios, que se pueden hacer cosas. Sí, pensaba en el lugar de las escuelas en estos términos, y sobre todo de las escuelas, ¿no? Desde el momento en que empiezan a jugar o empiezan los nenes y las nenas y a desplegar, digamos, de alguna manera. Antes, yo ya tengo como unos cuantos años en un jardín de infantes como orientadora, y uno fue viendo el proceso, que esa es la ventaja de trabajar con nenes pequeños, porque uno como que va tomando un pulso de la sociedad en la medida en que van pasando los años. Y por ejemplo, antes los rincones estaban claramente definidos, y en este momento nosotros a veces como que te quedás observándolos, porque antes que incorporáramos desde el 2006 con la ESI, antes de incorporar el trabajo con la ley, ya los nenes venían marcando otra historia. Y cuando salió toda la lucha por el matrimonio igualitario y demás, jugaban al matrimonio igualitario con los muñecos, pero con la palabra de matrimonio igualitario. Y por ahí hasta había docentes que todavía no estaban en tema, pero el nene ya lo había traído. De repente tenés nenes que pasean con carritos a los bebés, que bañan a los bebés. Ayer 3 años, 30 nenes bañando bebés. Tenés en los rincones que cocinan, por ejemplo, ya no está discriminado y nadie se siente mal ni nadie carga a nadie porque lo tienen mucho más naturalizado. Entonces yo siempre voy a decir algo que también, así como vos decís, es como una constante. Los nenes no hay que convencerlos de nada, vienen a mostrarte lo que hay de nuevo, ¿no? Como el refresco de la humanidad, y escuchalos, miralos, ¿no? Y fíjate y tené cuidado porque te están mirando todo el tiempo. Y de repente tenés nenas que piden para sus cumpleaños botines de fútbol, o te cuentan que les regalaron las medias o el equipo de un cuadro, y en una ronda de crianza un papá que dice: yo soy entrenador en un club de fútbol del barrio y me estoy encontrando con nenas que vienen a jugar y yo no soy entrenador de nenas, no sé qué hacer. Y la escuela ahí, que es la receptora de ese tema, tiene mucho para decir y tiene un poder que lo tiene que tomar, ¿no? Entonces, cuando se abren, digo, no es casual que sea justo un lugar pedagógico a donde esto se abre espacio y tiene lugar, ¿no? Pero también es importante que la ESI se trabaje en todas las escuelas, que sea transversal, es decir, que esté en todas las materias, porque no es solamente una materia donde te enseñan, qué sé yo, a tener cuidado con las infecciones de transmisión sexual o esas cosas, sino también en cualquier espacio. En matemática podés elaborar un problema que sea: 2 papás fueron a comprar 3 manzanas, y que sea inclusiva también con todos los cuerpos, ¿no? Con todos los cuerpos, con todos los géneros. Acá el compañero quiere hacer una pregunta. Bueno, primero, hola. Hola. Nada, estamos hablando hoy de la crianza, ¿no? A mí en la clínica me ha tocado acompañar a niñes trans, entonces, nada, te quería preguntar un poco, son varias preguntas, ¿no? A ver qué resumen puedes hacer, pero básicamente, bueno, ¿qué recomendaciones podrían hacer para la crianza, sobre todo para los padres, ¿no? Algún tipo de recomendación también para poder identificar, ¿no? Porque como un padre se da cuenta y acompaña a su hija en el proceso. Bueno, eso, ¿no? Un poco es un tema complejo. No trabajo mucho con niñes, trabajo más bien con adultos, pero me parece que lo primero y principal es amarles. Y con eso ya tenemos la mitad del camino hecho.
Y me parece que son muy explícitos las niñas cuando demuestran intereses por qué les interesa jugar, cómo les interesa vestirse, cómo les interesa llevarse con el mundo, digamos. Me parece que somos nosotros, los adultos, los que nos da miedo de pronto, ¿no? Vemos que un niño o una niña tiene intereses que no son propios para una niña y eso nos asusta. O que un varón tiene intereses que entendemos que no son de varones, que no son de machos, que no estamos construyendo una masculinidad. Entonces eso nos da miedo. Nos da miedo que sea homosexual, nos da miedo que sea trans. Y es verdad que la vida de las personas trans es compleja y por eso también es importante acompañarles, ¿no? En estas cosas. En casa, que casa sea un lugar seguro donde vos te podés expresar del modo que vos quieras, es fundamental. Porque ya el exterior se la va a poner difícil a esa persona. Entonces, el poder acompañar a esa infancia a que salga a la calle, a que se muestre, a poder sobrellevar las situaciones de maltrato, de bullying que probablemente vaya a sufrir, buscar espacios donde pueda encontrarse con otras personas que estén en la misma situación. Infancias Libres, por ejemplo, es un lindo espacio, también que es solamente en Capital, pero tiene talleres para familiares y para niñes. Entonces, me parece que es eso, más que nada, ir acompañando los intereses del niño, diciendo que eso es normal. En todo caso, si uno se asusta, consultar uno, porque... Que por ahí viene primero. Claro. Y si estaba pensando en eso, ¿no? Digo, además de tratar de entender el miedo propio de cada adulto, Sí. ¿no? Digo, ¿cuánto se trata de que no entendemos eso que se está formando en ese niño, en esa niña? ¿Y cuánto tiene que ver con los propios miedos, con los propios mandatos, con la necesidad de etiquetar o con la necesidad de comprender desde lo racional cómo se llama, ¿no? ¿Dónde encaja y de qué manera? Si no encaja, me pierdo. Claro, es que es difícil, especialmente las masculinidades y cómo se van armando las masculinidades. Es importante que los varones, que además muchas veces nos dicen, ¿cómo las podemos acompañar a ustedes en el movimiento feminista? Lo mejor que pueden hacer los varones para acompañar el movimiento feminista es pensarse entre varones, juntarse entre varones y pensarse a sí mismos qué están haciendo, qué les pasa, cómo son esas masculinidades, qué les gusta y qué no les gusta de las masculinidades que han ido formando, porque todos en general suelen señalar, digamos, esto que quizás había como una tendencia a cosas que le gustaban, que no se consideraban masculinas, y eso lo tuvieron que reprimir para sentirse machos, digo, porque hay como una cosa así de un temor a la homosexualidad, como si la homosexualidad implicara una pérdida de la masculinidad también, y como a perder la masculinidad, ¿no? A las mujeres también nos pasa, digo, es verdad que los varones trans también se los ha llevado por la senda